Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a el último encuentro de la temporada que hemos organizado la red de asociaciones SFC-SQM con motivo del 12 de mayo, o sea, que fue hace casi un mes, pero bueno, es un mes de mayo que está siempre muy lleno de actividades y bueno, pues nosotros lo hemos alargado un poquito para por lo menos disfrutar de nuestros encuentros y de nuestros ponentes invitados, que sabéis bueno, la verdad es que siempre nos dicen que sí cuando se lo pedimos y ya a veces da vergüenza pedir tantas cosas, pero que lo hacen de mil amores y bueno, pues para que podamos aprender un poco más acerca de nuestra salud y de cómo mejorarla y de cómo pedir ayuda y un poco comprender mejor las cosas que nos pasan, ¿no? Y las cosas que podemos llegar a hacer. Y iba a coordinar este encuentro nuestra compañera Carmen Lozano, presidenta de SFC-SQM Castilla-La Mancha, y bueno, pues por motivos de salud no puede estar hoy con nosotros, así que pues aquí estamos Isabel y yo y, Eva, Eva y Robert, aquí los tres dando, bueno, pues con todos vosotros, creo que está también Asun y de Murcia y ya bueno, pues ya vamos a recibir a Carmen Navarro, que es médica que se ha especializado en medicina ambiental, que sabéis que está en este momento en la clínica Blue Healthcare y con quien todas las asociaciones de la red tenemos firmado recientemente un convenio. Y bueno, pues hoy le hemos pedido, que fue una cosa que quedó pendiente el año pasado, el poder hablar de infecciones y de Lyme y de cómo nos influyen estas enfermedades, qué relación hay, bueno, lo que ella vea. Yo le había pedido, como siempre, que hiciera una presentación breve para luego poder hacerle muchas preguntas, pero me dice que, claro, que no me decías antes que es un poco más complicado en este tema o sea, es mejor organizar toda la información mejor y ya después que las preguntas sean más. Bueno, como vosotros vayáis viendo. Yo concretas. he hecho una pequeña presentación y íbamos viendo, ¿no? Cómo se va desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Perdón, pasa aquí. ¿Y vas a compartir la presentación? Sí, a ver si... Sí. Aquí. Pues muchas gracias, bienvenida. Y vamos al lío. Venga, vamos a ver. Muchísimas gracias, otra vez por confiar en mí. A ver si puedo aportaros algo que no sepáis o resolver alguna duda de esas que podéis tener acerca de todo este complejos factores que pueden influir en las enfermedades ambientales, ¿no? Pues que se quedó pendiente en hablar de enfermedades infecciosas, enfermedades infecciosas crónicas, así como en general, porque es verdad que hay un amplio grupo de enfermedades que pueden, no sabemos si, un momentito a ver cómo, no sabemos si las enfermedades infecciosas juegan el papel desencadenante, por más que que se han hecho estudios, si son un factor más dentro de los que suman a estas enfermedades, o si a veces es simplemente la gota que colma un vaso, ¿no? Buscando un poco a ver qué podíamos aportar, ¿no? Siempre está, no sé si conocéis, me imagino que todos sí que conocéis, ¿no? El ciclo del óxido nítrico del famoso doctor Martin Pol, que es un ciclo que nos puede explicar cómo las enfermedades infecciosas son el origen de enfermedades ambientales, ¿no? Esto yo creo que ya es bastante conocido. El doctor Martin Pol lleva muchos años viendo los congresos de medicina ambiental que se organizaban en la Fundación Alborada, y esta teoría, que se ha quedado en una teoría, realmente sí que tiene un valor importante a la hora de poder explicar estos procesos, ¿no? Este doctor Martin Pol dice que hay una serie de estresores, de factores estresantes que hacen que
Dentro de estos factores estresantes están las infecciones, tanto las bacterianas como las virales, que hacen que se ponga en marcha un ciclo oxidativo en el organismo que genera radicales libres muy potentes, y estos radicales libres muy potentes son los que van generando el daño y van haciendo que aparezca toda esa sintomatología tan orgánica, tan exagerada, tan multiorgánica, tan multisistémica en el organismo, ¿no? Aquí tenemos pues una de las principales teorías, ¿no?, que pueden hacer pensar que las enfermedades infecciosas están detrás de las enfermedades ambientales. Ya también el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos, también formula y han formulado y han hecho muchos estudios cómo los virus pueden ser desencadenantes de, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, sobre todo el Epstein-Barr, pero también se han estudiado otros virus, muy famoso, el XMVR, que durante mucho tiempo se pensó que podía ser iniciador de esto, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. También se ha intentado involucrar a la Candida albicans como factor inicial o como factor importante en este desencadenamiento de enfermedades ambientales. Y finalmente, y cada vez hay más estudios en los que acercan una relación entre las enfermedades ambientales y la enfermedad de Lyme crónica, ¿no? Incluso digamos que hay controversia, no se sabe, se está como pensando que el 90% de síndrome de fatiga crónica en realidad es enfermedad de Lyme, si la enfermedad de Lyme genera la fatiga, si agrava la fatiga ya existente, pero el caso es que está ahí esta enfermedad, ¿no? Entonces yo me voy a detener un poco en ella y vamos a ir viendo ahí, vamos a ir un poco desgranando la enfermedad de Lyme, porque en realidad no es tal como la descripción de la propia enfermedad, sino cómo lo sufre cada paciente, ¿no? Entonces la enfermedad de Lyme, yo creo que, no sé, si me imagino que ya todos lo conocéis por la publicidad que se le está dando ahora, ¿no?, en estas enfermedades. Tradicionalmente se define como la enfermedad que se produce por la mordedura de una garrapata, ¿no? De una garrapata, que esa garrapata transmite una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi y empieza una enfermedad infecciosa muy multisistémica, multiorgánica, de un inicio en principio agudo, aunque también puede ser subagudo o crónico. Entonces, cuando se estudia la enfermedad de Lyme en medicina, pues nosotros la clasificamos en 3 estadios, pues que es lo más común que se puede ver en los libros, pues infección temprana, que es cuando te muerde la garrapata y te deja un eritema en la zona de la mordedura. A partir de ahí puedes tener un periodo, pues, un poco de fiebre, un poco de dolor. Luego una infección temprana en su fase 2, que ya como que la infección es más diseminada y entonces puede generar artralgias generalizadas o más fatiga, más cansancio, y luego una infección ya tardía y persistente en la que la sintomatología es más grave. Lo que pasa es que cuando se estudia esto no se tiene en cuenta otra entidad que no se recoge cuando se estudia medicina, que no está aceptada incluso ahora mismo a nivel mundial, que es la enfermedad de Lyme crónica, ¿no? Esta enfermedad de Lyme crónica es una enfermedad controvertida porque en realidad no se asocia a la mordedura reciente de una garrapata, sino que pueden pasar meses o años después, si el tratamiento fue insuficiente o si a la persona no se le trató en el momento de la mordedura, puede aparecer meses o años después. Una enfermedad que no debuta de forma clara, que debuta de manera multisistémica, que pueden aparecer síntomas diferentes en diferentes órganos, síntomas que pueden llegar a ser incapacitantes, como artritis, fatiga, problemas neurológicos, problemas cardíacos, alteraciones de la concentración, de la memoria, sintomatología digestiva. Y toda esta sintomatología puede estar asociada en su gravedad o no a otra serie de coinfecciones o a otra serie de infecciones virales, a la toxicidad ambiental, a los déficits nutricionales. Entonces es como un amplio cajón desastre en el que no se puede relacionar esta sintomatología multisistémica, multiorgánica con la mordedura de una garrapata. Como todo este cajón desastre, por eso decimos que esta enfermedad de Lyme crónica se le llama la gran imitadora. Se le llama la gran imitadora porque se puede asociar a muchísimas enfermedades, tanto enfermedades ambientales, como pueden ser la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química, el autismo, el Alzheimer,
el Parkinson, pues como a otras enfermedades autoinmunes, como a enfermedades psiquiátricas. Digamos que hay un gran amplio abanico de enfermedades, digamos, emergentes, en las que esta infección bacteriana crónica puede estar relacionada. Entonces, la enfermedad de Lyme crónico es una enfermedad que es muy polémica porque no, digamos que en su definición, ni en su etiología, ni en su clínica, ni en su diagnóstico no hay nada acertado, no hay nada que sea 100% válido. Cuando hablamos del inicio, qué es lo que origina una enfermedad de Lyme, pues ya he comentado antes que la forma de transmisión que se conoce es la mordedura de una garrapata. Pero es que sabemos que no solo es una garrapata determinada la que puede generar la transmisión de la enfermedad, sino que hay varias garrapatas de diferentes familias, que no solo es la bacteria Borrelia burgdorferi, sino que hay otras borrelias que también pueden generar la enfermedad, pero también hay otras formas de transmisión de esa enfermedad de una persona a otra que no están relacionadas con la mordedura de una garrapata, como puede ser la vía transplacentaria, se puede pasar de madres a hijos, las transfusiones sanguíneas, que son una vía de llegada al organismo, y la vía sexual, que es más, estas tres son mucho más difíciles de controlar. Pero existen y hay muchos estudios científicos, no con todo el bombo que de otros, pero estudios claros y serios en los que se ve claramente. Con lo respecto a la vía transplacentaria, es tan claro que esta vía existe para transmisiones de estas infecciones que la Organización Mundial de la Salud, cuando iba a actualizar el Catálogo Internacional de Enfermedades, estuvo a punto, en el ICD-10, cuando iba a actualizar al ICD-11, estuvo a punto de incluirlo como una subclase dentro de la enfermedad de Lyme, el Lyme transplacentario. Pero en el último momento, de hecho estaba digamos, en el borrador de la actualización, pero en el último momento lo quitaron de ahí. Entonces, se ha quedado en el aire, es una vía de transmisión de estas bacterias que se ha quedado en el aire. Como estaba diciendo, la enfermedad de Lyme, que le llamamos como la infección transmitida por la mordedura de una garrapata, que transmite una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, no se queda ahí. Le llamamos enfermedad de Lyme, pero ya cada vez se le están dando otro tipo de nombres mucho más amplios, ¿no? Por ejemplo, síndrome multiinfeccioso sistémico. ¿Por qué? Porque se sabe que no solo la borrelia es la que transmite la garrapata, o no solo la borrelia es la que se pasa por vía transplacentaria, sino que hay otra serie de bacterias, ¿no? Y de protozoos, hay parásitos. Las bacterias así más características que se pueden transmitir es la Bartonella, la Rickettsia, la Coxiella, la Anaplasma, la Ehrlichia, el Toxoplasma, la Francisella tularensis, la Babesia. O sea, hay un colectivo de bacterias intracelulares que se pueden transmitir, que pueden ir en una garrapata hacia un humano, pero que también se pueden transmitir por las otras vías que he comentado. Entonces ya la enfermedad o el síndrome va causando un poco de complejidad, porque ya no es solo una bacteria ni la sintomatología de una bacteria la que está aquí, sino que es de un complejo multiinfeccioso. Aparte de estas bacterias, también tenemos aquí como actores los virus, ¿no? Porque cuando una persona sufre un síndrome multiinfeccioso, su sistema inmune se ve resentido y entonces hay una serie de virus que pueden estar en nuestro organismo sin darnos sintomatología y esos virus se pueden llegar a reactivar. Con lo cual ya en la sintomatología que sufre la persona ya no es solo bacteriano, sino que también puede ser viral. Esto es complejo porque cuando se habla de enfermedad de Lyme solo se asocia a la borrelia, no se asocia en la otra cantidad de bacterias ni de virus. Cuando una persona sufre un proceso multiinfeccioso sistémico, le pueden aparecer síntomas de cualquier tipo de condición, ¿no? Cualquier órgano puede estar afectado, cualquier sistema puede estar afectado. Entonces, pues nosotros hicimos un estudio en la clínica Gaia, cuando tenía la clínica, con 183 personas, en las que salió positivo la enfermedad, la infección por borrelia, y les hicimos un cuestionario y le preguntamos qué síntomas padecían, ¿no? Y entonces, pues, estos fueron los porcentajes, ¿no? El 95% tenía fatiga, el 92% tenían pérdida de memoria, había otros que tenían desórdenes del sueño, alteraciones intestinales, dolores musculares, todo en un porcentaje muy amplio.
Entonces, una persona que sufre estas infecciones crónicas puede padecer cualquier tipo de sintomatología. Pues migrañas, no sé, pues ya son náuseas, vértigos, problemas de audición, problemas musculares, calambres, todo. Estos son síntomas generales que puede padecer una persona, pero luego estas coinfecciones de las que hemos hablado, que son otras infecciones intracelulares que pueden acompañar o no a la borrelia, también nos pueden hacer aparecer síntomas como más predominantes, ¿no? Entonces, dentro de este colectivo de bacterias, pues tenemos, por ejemplo, el anaplasma o la Ehrlichia, ¿no? Que se caracteriza sobre todo porque tienen dolores de cabeza como encuchilladas. Entonces, una persona puede tener sintomatología de borrelia, sintomatología viral y luego sintomatología anaplasma, ¿no? Casi todas tienen dolores musculares, casi todas tienen estos síntomas como comunes. La Bartonella, que parece que es la que genera una enfermedad que se llama la enfermedad por arañazo de gato, pero que es una coinfección muy común, una infección intracelular muy común con la borrelia, genera también una serie de patologías como muy características, ¿no? Hay ciertos síntomas, por ejemplo, que son muy característicos de una infección por Bartonella, como puede ser un dolor en las plantas de los pies, problemas oftalmológicos, hay unas estrías que no son muy frecuentes, pero cuando aparecen en la persona sabemos que es característico, que son estrías que se confunden con las estrías de pérdida de peso. O sea, hay niños, por ejemplo, adolescentes que de pronto con una sintomatología muy característica de Bartonella, que por ejemplo, pues les aparecen estas estrías, ¿no? Hay muchos cuadros semejantes a sarcoidosis, hay muchos pacientes que tienen diagnosticada una especie de sarcoidosis, que seguramente la Bartonella esté debajo. La Bartonella provoca mucha sintomatología de alteración de comportamiento, genera depresión. Bueno, tenemos otras bacterias. Luego, como estamos hablando de enfermedades infecciosas crónicas, pues que sepamos que todas estas infecciones crónicas pueden darnos sintomatología. No tiene por qué ser la enfermedad de Lyme, sí que pueden agravar la enfermedad de Lyme o enriquecerla con otro tipo de síntomas y están muy presentes en personas que sufren enfermedades ambientales, ¿no? El micoplasma, por ejemplo, que también nos da muchos dolores articulares y da muchísima fatiga, y el micoplasma es una infección como muy difícil de tratar. Hay personas que después de prolongados tratamientos siguen con sintomatología y lo que vemos es que tienen un micoplasma reactivado. La clamidia, que también puede exacerbar los síntomas. Bueno, la Rickettsia es otra bacteria también caracterizada de la mordedura de garrapata, en la que hay muchas personas que tienen las transaminasas, cuando se hace análisis de sangre, tienen las transaminasas elevadas, las enzimas hepáticas, que no tienen por qué, que hay gente que no tiene ningún proceso hepático para que pueda hacerlo ver la asociación, y sin embargo es porque tienen infecciones por Rickettsia. La babesia es un parásito que tiene una sintomatología muy típica y hay muchas personas que tienen este tipo de sintomatología, ¿no? Que comparten síntomas como la malaria. Cuando una persona tiene mucha sudoración nocturna, una sudoración nocturna muy extraña, que personas que pueden mojar el pijama, mojan la cama, así en episodios de sudoración intensa, o que le falta mucho el aire, hay gente que le falta mucho el aire, tenemos que pensar que esta persona puede tener una coinfección de babesia junto con otras infecciones. Y la babesia también es un protozoo que es un parásito que da muchísimos problemas de alteraciones de la conducta. Muchas personas que tienen miedo paralizante, que no saben por qué, sintomatología que dicen, oye, es que yo no soy yo, no sé lo que me ocurre. También tenemos que pensar en la babesia. También están los virus como infecciones, que a veces también nos pueden dar una persona con un complejo sistema, con una infección multisistémica. Hay veces que los virus son los predominantes en todo esto. Entonces, cuando una persona tiene muchas alteraciones, pues como una gripe, como gripe frecuente, tiene las adenopatías, dolores generalizados, mucha fatiga, mucha debilidad, es muy, muy característico. Decimos, bueno, pues de todo el complejo cuadro multiinfeccioso que puedes tener, es posible que los virus sean los que están predominando aquí en esta sintomatología, y desde luego lo primero que tenemos que tratar es una persona que tiene un virus reactivado. Más síntomas, el parvovirus B19 es otro virus que también aparece de manera muy frecuente y está reactivado, y los herpes virus también. Entonces, tenemos una persona que tiene mucha sintomatología. Si nos ponemos en enfermedades ambientales, pues una persona que puede tener pues, síndrome de fatiga crónica, estar diagnosticada de fibromialgia,
estar diagnosticada de sensibilidad química múltiple, porque tienen esa sintomatología, pero cuando vienen a la consulta tenemos que investigar, tenemos que buscar si hay alguna causa, algún factor que esté influyendo en el desencadenamiento de estas patologías. Entonces, es de obligado cumplimiento buscar las bacterias y los virus. Es de obligado cumplimiento porque en un porcentaje muy alto de ocasiones nos los vamos a encontrar y tratando esas infecciones, intentando tratar estas infecciones bacterianas o virales, vamos a hacer que la persona mejore su salud. El problema es el diagnóstico, porque si fuera fácil, me imagino que todo ya esto se habría adelantado un poco, ¿no?, en las consultas, pero el problema es el diagnóstico. Y la enfermedad de Lyme y todo este tipo de cuadro multiinfeccioso, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Una vez que nosotros pensamos, cuando viene el paciente a la consulta y vemos que encaja toda su sintomatología en un proceso multiinfeccioso, entonces es cuando tenemos que empezar la búsqueda del diagnóstico serológico. O sea, nosotros decimos que esta persona encaja perfectamente en una enfermedad de Lyme o en un cuadro multiinfeccioso sistémico, vamos a intentar encontrar el diagnóstico. Entonces empezamos la búsqueda. El problema es que si nos vamos a las pruebas que se hacen en la sanidad pública, o queramos decir, la clase médica actúa como que estas pruebas son 100% sensibles y 100% específicas. Vamos, que no hay si sale positivo, es positivo y si sale negativo, es negativo. Muchas veces cuando sale positivo te dicen que es un falso positivo, por no querer aceptar el problema, pero sabemos que no es cierto. Sabemos que el test ELISA, que son las pruebas serológicas que se suelen hacer en la sanidad pública, da un 60 y tantos % de falsos negativos. Entonces, bueno, aquí estudios que lo demuestran, bueno, aquí siempre pongo la misma diapositiva porque en realidad hay muchos estudios, estos son unos pocos hasta el 2010, pero se han seguido haciendo estudios en los que demuestran cómo esas pruebas serológicas tienen muchísimos falsos negativos, son muy poco sensibles y muy poco específicas, ¿no? Las que se hacen en nuestros hospitales son estos, los anticuerpos IgG y IgM, da igual para cualquier bacteria intracelular de las que he nombrado, da igual que sea Borrelia, Rickettsia, Coxiella, Anaplasma, Ehrlichia, Yersinia, cualquiera de ellas. Estas bacterias intracelulares, por eso de que son intracelulares, muchas veces esquivan al sistema inmune y la generación de anticuerpos se ve mermada y entonces no aparecen. Entonces no es que no tengan la infección, sino que no aparece Entonces los anticuerpos IgG y IgM, que es lo que se suele hacer habitualmente, pues normalmente puede dar negativo y no quiere decir que el paciente no sufra la infección. Hay otra prueba que es el Western blot, que es muy específica, quiero decirnos que si un Western blot sale positivo, digamos que no puede decirte el médico que no lo tienes, porque si sale positivo es positivo, pero sale positivo muy pocas veces. Otras técnicas que se pueden hacer en nuestro sistema de salud son la PCR, la técnica de ampliación genética, y estas técnicas suelen salir negativas siempre. Y entonces, si pensamos que una persona tiene este cuadro multiinfeccioso y queremos demostrárselo y le pedimos las pruebas en la sanidad pública o en su aseguradora y nos salen negativas, tenemos que buscar pruebas ya en laboratorios privados y estas pruebas que buscamos en laboratorios privados no están validadas, no suelen estar validadas, no suelen estar reconocidas por nuestra sanidad, ¿no? La más común o la más conocida hasta ahora, porque hay otras ahora, es el ELISpot. El ELISpot es una prueba que se hace en laboratorios alemanes, bueno, también se hace en España, en algún laboratorio se hace en laboratorio, pero se empezó a hacer en laboratorios alemanes, es una prueba mucho más sensible. No digamos que no es 100% específica ni 100% sensible, pero es mucho más, es de 20 a 200 veces más sensible que el ELISA. Entonces es muy útil. Es una prueba que, hombre, nos da también sus falsos negativos, pero en diferencia es bastante más útil. Esta prueba, bueno, nosotros hicimos también un estudio que hicimos en la clínica y salió que hicimos un recuento de todas las pruebas y el ELISpot nos salió que era de lo más acertado. Hay otras pruebas que se hacen, el TIC-PLES, que es una prueba, es otro test ELISA, pero un poco más específico, se hace en un laboratorio, aquí en España, también se hace en Alemania. Bueno, pues este también nos puede dar un acercamiento, yo aquí lo pongo, pero en mi práctica clínica, pues yo prefiero el ELISpot al TIC-PLES. Hay un test de fagos que se hace en Bélgica,
que también es un test que nos puede ayudar, que también sale positivo en un porcentaje mayor de los casos. O sea, digamos que una vez que diagnosticamos a una persona, o sea, por su clínica, por su sintomatología que puede tener Lyme, tenemos que ir a pescar ahora a ver dónde podemos hacer los análisis, que el paciente se gaste lo menos posible, para poder demostrar que el paciente tiene esa enfermedad infecciosa, que trabajando e intentando tratarla va a mejorar, ¿no? Entonces, aparte del ELISPOT, pues el TIPLES, el test de fagos, la microscopía de campo oscuro, que es una por observación directa, están en la sanidad pública, no la reconocen, pero vamos, es mirar por microscopio y ver la espiroqueta, quiero decir, o ver la babesia o ver la bartonela. El médico que lo hace tiene que ser un médico que esté educado en esto, porque si no, no lo hace bien, pero hay médicos en España y hay laboratorios que lo hacen bien. Hay otras pruebas, que es el ELISA C6, que también se está viendo que es altamente específico, y hay otros marcadores que también nos pueden ayudar, como el recuento de la célula CD57, el CD4 soluble, el C4 a nivel sérico. Esto se hace en Bélgica, con la CD57 se hace en España, se hace en Alemania, en Bélgica, en cualquier sitio. Este recuento de célula CD57 es un marcador que nos da muchísima información y en un porcentaje altísimo de personas con enfermedad con infección por Borrelia nos da por valores disminuidos. Además, nos ayuda a ver también un poco si la persona tiene más sintomatología, más disminuido todavía. Y luego, además, nos ayuda un poco al tratamiento. Si el tratamiento está siendo eficaz, este recuento de células va subiendo. El CD4 soluble no es específico, pero se ve que también personas con la enfermedad de Lyme lo tienen elevado, y el CD4 a nivel sérico también. Estas pruebas se hacen en Bélgica. Entonces, una vez que sabemos que podemos pensar que una persona tiene enfermedades infecciosas, bacterianas, pues tenemos que intentar decir, bueno, mira, pues esto es lo que tenemos, aquí podemos empezar por aquí y vamos a ir buscando, a ver si encontramos, porque es bastante difícil, una persona que tiene enfermedades infecciosas crónicas, que tiene un sistema inmune bastante deprimido, es difícil encontrar por lo menos marcadores directos. Las infecciones y las reactivaciones de los virus también tienen aquí su papel. Y también es cierto que es muy importante hacer analíticas cribados virales para poder encontrar, sobre todo con el Epstein-Barr, que es el que está más definido, para ver si el paciente tiene estas reactivaciones del virus Epstein-Barr, porque es muy común que estén estas reactivaciones y es muy importante tratarlas. Entonces, depende de la Seguridad Social, insisto, tampoco nos hacen un estudio tan detallado como nosotros queremos, de anticuerpos de Epstein-Barr, pero sí en las aseguradoras no lo suelen hacer, ¿no? Y si no, pues ahí nos tenemos que ir ya a laboratorios privados. Entonces, depende de si aparece en qué marcador del virus, si es el de la CAPSI, el del núcleo, el ERLI y tal, pues podemos pensar si el paciente está infectado, si es una infección aguda o si es una reactivación, ¿no? Como no tenía mucho tiempo, como que he resumido así. Ahora vosotros me preguntáis todo lo que se os vaya surgiendo, ¿no? Una persona que tiene infecciones intracelulares, que tiene una enfermedad ambiental y que encima también hemos encontrado que tiene estas infecciones intracelulares, ya no sabemos si son la causa, si es la consecuencia, si es el desencadenante, si es una gota que colma un vaso de un organismo con mucha toxicidad, pero el caso es que están ahí y tenemos que tratarlas. Y entonces cada persona es un mundo, cada persona tiene un desencadenante, tiene una historia, tiene unas alteraciones y tenemos que tratar a cada persona que sufre la enfermedad. No vale para hacer protocolos generales, ¿no? Lo importante es que la persona quiera curarse, ¿no? O sea, es decir, tiene que tomar la decisión de que tiene que hacer todo lo posible para recuperar su estado de salud. Hay veces que, bueno, que hay personas que, por los motivos y las razones que sean, pues que no están preparadas todavía a lo mejor para dar el salto en su recuperación, ¿no? Cuando hablamos de Lyme crónico o cuando hablamos de síndrome multiinfeccioso sistémico y queremos hacer un tratamiento, tenemos que pensar en que hay una rueda de factores que influyen, que no solo es el factor infeccioso, sino que hay otra serie de disfunciones que tenemos que tratar y otra serie de factores ambientales, ¿no? Tenemos que tratar el intestino, tenemos que mirar el sistema inmune, si hay déficits nutricionales, si hay trastornos del sueño, la fatiga, la inflamación, si hay alergias, la toxicidad, los parásitos. Hay una cantidad de factores que influyen en una persona con una enfermedad ambiental o con una enfermedad crónica que tenemos que ir como
quitando las capas de una cebolla hasta ir un poco viendo que el paciente se va recuperando. Si encontramos enfermedades infecciosas, tenemos que hacer un tratamiento antiinfeccioso. Dentro de un gran colectivo de tratamiento, tenemos que hacer un tratamiento antiinfeccioso. Entonces, pues podemos hacer la terapia antibiótica que elijamos con el paciente, según cómo esté el paciente, según cómo esté su vía digestiva, según cómo esté su estado de salud, pues podemos hacer el antibiótico más de síntesis o antibiótico más natural. Si hay virus, tenemos que hacer terapia viral, tenemos que ver si hay hongos, terapia fúngica, terapia antiparasitaria. Eso como tratamiento antiinfeccioso, pero luego además también tenemos que hacer pues todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Nutrir el organismo, recuperar la vía digestiva, tenemos que tratar el estrés, detoxificar y ver la detoxificación interna y luego ver la detoxificación, el control ambiental, tenemos que tratar la inflamación, tenemos que potenciar el sistema inmune, porque una persona con infecciones tiene un sistema inmune alterado y es un poco un círculo vicioso. Tenemos que reconstruir el sistema inmune para que el propio sistema inmune sea el que controla esas infecciones crónicas. Tenemos que bajar esas infecciones crónicas para que el sistema inmune pueda tener fuerza para poder controlarlas. Y tenemos que controlar el dolor, el insomnio, la ansiedad. En definitiva, lo más importante, aunque parezca no, es que el paciente tiene que cambiar su estilo de vida. Si quiere, es una persona que tiene infecciones crónicas, tiene un sistema inmune que está, pues eso, deprimido, y tiene que hacer todo lo posible porque si su sistema inmune esté bien, se recupere. Y para eso, pues tiene que hacer una dieta adecuada, reducir su estrés, hacer un control ambiental, vuelvo a insistir en reducir el estrés, ejercicio físico, reducir el estrés, descansar, reducir el estrés. Si no reducimos el estrés, nuestro sistema inmune no acabará de recuperarse y el proceso se puede perpetuar, ¿no? Es difícil lo de reducir el estrés, yo lo sé, pero es que luego se ve como, vemos en la clínica cómo una persona puede mejorar, pero hay un episodio de estrés fuerte que le vuelve a hacer que empeore. Así que bueno, haciendo un resumen, porque no tenía mucho tiempo y que lo he querido hacer así como muy rápido esto, ¿no? Solo para que nos quede un poco claro que cuando se habla de enfermedad de Lyme o de síndrome multiinfeccioso, no estamos hablando solo de enfermedades transmitidas o mordeduras por mordedura de garrapata, que hay otras vías frecuentes de contagio, que esto no se diagnostica con pruebas de laboratorio solo, porque los síntomas son lo más importante, la historia clínica del paciente es lo más importante, que no solo es una infección, sino que son muchas, que puede haber virus, que puede haber hongos, que puede haber parásitos, que hay que tener en cuenta la toxicidad, porque es importantísimo. Una persona que tiene enfermedad de Lyme, hay que reducirle la toxicidad como una persona que tiene sensibilidad química, que es exactamente lo mismo. La toxicidad tiene que ser ambiental, los metales pesados, tenemos que controlar lo que comemos, tenemos que controlar las ondas. Y es muy importante el control del estrés, porque el que va a ser nuestro aliado y el que nos va a ayudar a vencer esto es el sistema inmune. Entonces, tenemos que hacer que nuestro sistema inmune se recupere. Todo lo que ataque a nuestro sistema inmune hará que estas infecciones crónicas no acaben de ser controladas. Y ya lo he dicho antes, perpetuaremos la infección y la patología. Y ya está. Ahora, ya he terminado. Estoy aquí disponible para las preguntas, que a lo mejor os interesa más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Muy rápido. ¿Dejas de compartir? Sí. A no ser que quieras utilizarlo para... Vale. Y bueno, vamos a ver si os parece... ¿Subís la mano para hacer las preguntas? Yo espero que haya, ¿eh? Es interesante. Bueno, igual les has dejado ahí. Dice... ¿Qué hacer contra? No entiendo la pregunta. Dice, ¿qué hacer contra las garrapatas, Rita? Sí, que Si cómo nos lo podemos puedes... prevenir. El bote está lleno, tiene toda la razón. Hola, a ver, buenos días o buenas tardes, perdona, ¿me oís? Pues te oímos un poco regular. Hola. Bueno, a lo mejor le puedes contestar. ¿Me oís ahora mejor? Sí, ahora sí. ¿Me oyes? El problema que tenemos nosotros es
vamos mucho al monte, vivimos en el monte y uno de los problemas que estamos viendo es que está el monte infectado de garrapatas. Nosotros venimos de los montes y estamos quitando a los perros 7, 8 garrapatas, yo me quito de los pantalones otros tantos, entonces es un poco complicado. Sí, tienes toda la razón, es muy ¿Qué se complicado. puede hacer? Por eso también la enfermedad de Lyme ahora hay muchísima más incidencia, porque no sabes si es el cambio climático o qué está afectando y cada vez hay más garrapatas. Lo único que puedes hacer es prevenirlo, o sea, tienes que ir al monte como si fueras a una guerra. Pantalón largo, manga larga, calcetín por encima, ropa clara para poder verlo, y porque hay repelentes que no son del todo eficaces. Y llegar a casa y, pues nada, vigilaros y buscaros las garrapatas en cualquier pliegue de vuestro cuerpo y quitarlas. Es que no hay otra. O sea, en realidad contra las garrapatas no hay, ahora mismo no hay nada todavía. No tenemos nada. O sea, hay fumigaciones, pero en el monte nada. No se puede hacer nada más que prevenir. O sea, en Estados Y Unidos, por luego, ejemplo, Carmen, en Estados Unidos, perdona, es que van es que van al monte realmente, los cazadores y tal, van, vamos, francamente, como si fueran a una guerra, van hasta con velcro en las muñecas y en los pies y en las piernas, en los tobillos, para que no se les suban por el pantalón, van absolutamente cerrados, para que no le entren las garrapatas. ¿qué te iba a decir? Cuando tú tienes una picadura, digo por un poco comentar, cuando tienes una picadura sea de garrapata o no, y hay eritema, ¿nos lo puedes explicar un poco qué es lo del eritema y qué es lo que hay que hacer? Porque yo creo que eso es importante que todos lo sepamos y que además lo podamos contar o que lo podamos ver en amigos o... Cuando te muerde la garrapata y te pueden pasar varias cosas. Una, que no te ocurra nada, ¿no? Tú te quitas la garrapata y no ocurre nada. Otra, y si no ocurre nada, lo dejamos un poco ahí en el aire, no sabemos si esa garrapata está infectada o no, porque a veces te puede morder una garrapata, pero que tu sistema inmune sea lo suficientemente fuerte como para en ese momento controlar esas bacterias. Si es que la garrapata está infectada, no todas las garrapatas están infectadas. Es verdad que cada vez hay más también, han hecho estudios sobre ello, pero no todas están infectadas. Entonces, te puede morder una garrapata que no esté infectada, una que esté infectada, pero tu sistema inmune sea capaz de controlar la infección. Hay mucha gente hay muchísima cazador, bueno, muchísima gente del campo que les han mordido y no les ha ocurrido nada. Pero si la garrapata te deja un eritema, que es como en diana, en forma de diana, no lo he puesto porque me he ido por otro lado, pero como en forma de diana, como un ojo de buey se llama, esa garrapata estaba infectada. Esa persona tiene las bacterias. A esa persona hay que poner el tratamiento antibiótico sí o sí. Y no hay que permitir que el tratamiento antibiótico, y que viene la dificultad, sea una semana o 3 días de doxiciclina, como es lo que te pueden recomendar. Tienes que estar como mínimo 21 días con doxiciclina, y sería bueno que aparte de la doxiciclina se hiciera otro tipo de tratamiento, ¿no? Pues para ayudarte a subir el sistema inmune y tratamiento añadido que la sanidad pública desde luego no te lo van a dar, pero que sí tienes que estar como mínimo 3 semanas, porque esa garrapata está infectada. Puede no generarte un eritema, porque solo se origina a lo mejor en un 40% de las personas, o en un 50%, pero que te dé síntomas. Te puede morder la garrapata y darte un poco de fiebre, darte un poco de dolor articular, un poco de cansancio, a lo mejor alguna adenopatía, y que eso se pase. Esa garrapata está infectada. Aunque los síntomas te duren 3 días, tienes que tomar antibióticos. Precisamente para evitar que luego en el futuro te pueda aparecer un problema mayor de salud. Vale, ¿tu experiencia es que con eritema, si vas a unas urgencias hospitalarias, te van a poner tratamiento? Mi experiencia es que no. Sobre todo es que, bueno, que a las garrapatas se les da muy poca importancia. Hombre, puede haber algún avispado que sí, ¿no? Pero en general no. Y luego el tratamiento que te dan suele ser, bueno, te tomas 3 días de esto, 4 días, de doxiciclina, una semana como mucho ya, pero no Pero tomas te da más, tiempo a empezar para buscar para quién te va a buscar, hacer el claro. resto del tratamiento, ¿no? Sí, Que es a lo que yo voy, o sea, para poder empezar cuanto antes con el sí. tratamiento. Vale. Vale. Yo, si me perdonáis, voy a hacer una pregunta que me voy a colar porque tiene que ver con este tema de la transmisión y ya os voy diciendo vuestras preguntas. A mí hay una cosa que me preocupa desde hace tiempo, es el tema que has comentado, un poco así, de la transmisión vía placentaria
y vía vertical, sobre todo cuando vemos las familias con síndrome de fatiga crónica, que es donde yo más lo veo, que también hay algunas con sensibilidad química múltiple, que quizás se ven menos. Pero sí en síndrome de fatiga crónica, que es la madre y a lo mejor un hijo varón además, o sea que es que además ni siquiera es que puedas decir que es un tema de herencia, no sé, no sabemos si es herencia o no, pero ¿tú crees que en esos casos en los que tu hijo empieza a tener o tu hija empiezan a tener síntomas, una de las cosas primeras que habría que hacer es ir a comprobar si hay una infección por Lyme que se haya podido transmitir? Es indudable. Para mí es obligatorio. Puede ser una explicación en muchos casos que nos estamos olvidando y se está... Sí, bueno, en muchos casos, en niños autistas, por ejemplo, también, ¿no? Se ve en la transmisión, ¿no? Porque que se transmita la bacteria no quiere decir que luego, esto es una probabilidad, es verdad que no es una verdad, es que se transmita la bacteria a los hijos, no quiere decir que luego los hijos desarrollen la enfermedad, ¿no? O las enfermedades que sean, ¿no? Las bacterias existen y están ahí, es un factor muy importante que hay que tener en cuenta. Pero luego tenemos el sistema inmune, la forma de ser de cada uno, la toxicidad a la que se enfrentan, pues si son más sensibles, tienen más estrés, el sistema inmune se altera peor, depende de lo que coman, de lo que es la vida, de la toxicidad. Entonces, en una familia, pues que yo tengo muchísimos casos en familias, ¿no? Pues la madre afectada, pues tienen 4 hijos, pues uno está mal, otros 3, teniendo las bacterias no están enfermos, están bien, ¿eh? Pero hay que saberlo, porque hay que prevenir. Quiero decir que la madre lo tenga, tus hijos tú puedes transmitir estas infecciones, no tienen por qué desarrollar. Pero si hay un caso madre-hijo, siempre hay que buscarlo. Siempre hay que buscarlo. Es que me parece importante, porque siempre estamos con estos casos como sin solución y por lo menos no sé, quizás nos puedas decir qué resultados tiene además el tratamiento en niños y adolescentes. Pues ¿sabes qué pasa? Que cuanto antes lo sabemos, el resultado es mucho mejor. Porque teniendo en cuenta, y lo digo en serio, que el estrés es un factor súper importante aquí, porque es un factor importantísimo que deprime el sistema inmune, cuanto tú antes le evites sufrimiento al niño, el niño empeorará menos. O sea, aquí muchas veces el empeoramiento es porque el niño va creciendo, vas empezando a tener cierto cansancio, cierta valogía, empiezas a no poder hacer vida con tus compañeros, empiezas a tener no sé qué, y esto genera un estrés bestial y nadie sabe lo que tienes y tú vas mirando y además si tu madre tiene fatiga crónica tú ves que tu madre está mal y tú piensas que tú también vas a estar mal como tu madre y entonces eso genera un montón de estrés que hace que el sistema inmune al final vaya y se genera mucho estrés oxidativo con ello. Entonces, cuanto antes el tratamiento es mejor. Yo tengo casos yo tengo casos muy buenos de niños muy recuperados. También tengo casos de otros que no levantan cabeza. Yeah. Porque es multifactorial. O sea, yo siempre digo que las bacterias siempre están, ¿no? Las bacterias suelen estar. Pero va a depender del resto de factores que esto se agrave más o no se agrave menos. En las enfermedades como más ambientales, ¿no? Vale. Raquel, ¿tenías una pregunta para hacer? Raquel, que tienes la mano levantada. Sí. ¿Me oís? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias a todos los que hacéis esto posible. Y tengo 2 preguntas rápidas. Una, que si la Seguridad Social reconoce el Lyme crónico. Y otra, si piensas que estas bacterias afectan al cerebro. Vale, la primera, no, la Seguridad Social no lo reconoce. Ni la Seguridad Social española ni la Seguridad Social en ningún país. El Lyme crónico está todavía por reconocer, ¿eh? Ni en Estados Unidos se reconoce, ni en Alemania, ni en Canadá, ni en Australia. No se reconoce la entidad. Ahora se está reconociendo una entidad que se llama síndrome Lyme post-tratamiento, o síndrome persistente post-tratamiento, en el que, están viéndose que hay personas que tratándolas no se acaban de recuperar y entonces, pues a estos le dan el síndrome post-tratamiento. Pero la enfermedad de Lyme crónico como tal, que es que a lo mejor te puede morder una garrapata con 7 años y tú, después de una vida sometida a todo lo que nos somete la vida a los 35 o 40 porque tengas un episodio de estrés fortísimo, empiezas a desarrollar síntomas, eso no lo reconocen.
que eso es como más o menos se viene a desarrollar el Lyme crónico. No se reconoce y bueno, pues ahora en el mes de mayo ha habido un autobús por aquí por Madrid, que la Asociación de ALCE lo ha pagado y tal, pues intentando, pues no sé, que cada vez lo vea más gente, que lo puedan ver los médicos, que no lo reconoce y no creo que por el momento lo haga. Y luego que si alteran el cerebro totalmente, vamos, hay verdaderos, altera el cerebro en todas sus condiciones, altera la concentración, la memoria, la desorientación, te puede generar miedos horrorosos. Hay no solo eso, sino pérdida de habla, acalculalia, afasia, puede generar todo esto, pero aparte de eso, también puede generar alteraciones psiquiátricas. Es decir, hay mucha gente ingresada con alteraciones psiquiátricas del estilo que sean, depresiones crónicas, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, síndromes ansioso-depresivos, hasta el extremo más grave, y se nos ha generado una garrapata, una borrelia, una bartonella, una babesia, un síndrome multiinfeccioso. Vale, muchísimas gracias. Me queda claro todo. Vale, Pilar te pregunta si puede la vacunación reactivar las infecciones virales, bacterianas latentes. Pues yo creo que la vacuna hay a quien le puede sentar mal y a quien puede no sentarle mal. No creo, o sea, yo creo que, digamos que eso no es automático. Tengo muchos pacientes que se han vacunado y no se han puesto peor, no se les ha reactivado nada que no estuviera reactivado. Y hay a otras personas que sin saber qué tienen se les ha reactivado algo. Quiero decir que esto es un poco, yo no tengo el conocimiento adecuado para decirlo. Yo, si usamos el sentido común, una vacuna pues lleva una carga que hace que el organismo se desestabilice un poco, lleva pues unos componentes, unos excipientes que puede que ahora mismo lo hagan bien. En general depende también de cómo esté en el momento la persona para que pueda tener una reacción u otra. Vale, Ascensión pregunta ¿con qué se pueden tratar los hongos, bacterias y virus? Pues cada uno por separado. Los hongos con antifúngicos. Empieza a prepararte la siguiente. A ver, cada infección se puede tratar con productos de síntesis farmacológicos o con productos naturales. Cada una de ellas, tanto los parásitos como los hongos como las bacterias. Pues depende de cada caso, lo hacemos de una manera o de otra. O sea, hay personas que pues, depende de la gravedad, por decirlo así, o del grado de predominancia que tenga la infección. Si lo primero que tiene una persona es un candidiasis hasta arriba, pues empezamos por la candidiasis. Si son parásitos, empezamos por parásitos. Depende. Todo podemos elegir entre tratamiento natural o tratamiento de síntesis, ¿no? Vale, yo creo que iba un poco por ahí, porque yo creo que Ascensión tiene sensibilidad química, que si me oriento bien, y probablemente también un poco vaya por ahí el tema, ¿no? O sea, que hay opciones alternativas al tratamiento médico o farmacológico, perdón. Sí. Todos son médicos. Vale. ¿Es frecuente en nosotros que se reactiven estos virus? Pregunta Teresa. Sí. Es frecuente. Si tu sistema inmune no anda bien, si tu sistema inmune se está viendo afectado por unos factores que sea lo que sea, la toxicidad interna, la toxicidad ambiental, las propias bacterias que tienen, pues los virus se pueden reactivar con mayor frecuencia. De hecho, es que un porcentaje altísimo es un 60 o 70% tiene los virus reactivados. Que esto sí que lo medimos por análisis, que aquí sí que los análisis nos dan un resultado bastante objetivo. Vale, porque en esos casos, cuando hay una reactivación, perdona que me completo así un poco, ¿darían IgM positivo? No, cuando hay una reactivación, que le he puesto en el cuadrito ese, te puede dar la IgG, por decirlo así, positiva, pero no solo del virus de Epstein-Barr, medimos como 3 partes del virus, se pueden llegar a medir. Entonces, depende de cuál de ellas esté positiva, podemos pensar que es una reactivación, ¿no? Si está la IG, la de la cápside, la del núcleo y la del early, que es el primero que se eleva, podemos decir que están reactivados. Luego, también es cierto que depende de cómo se mida, ¿no? Hay veces que se cuantifica. Cuando tenemos un análisis que se cuantifica y vemos que están muy elevadas esas cifras, aunque sea solo el virus de la cápside, si está por encima de 800, 900. Yo tengo pacientes que 2.300, 2.400, una cosa bestial, eso está reactivado. O sea, 2.300 IgG. IgG.
está reactivado, vamos, eso está clarísimo. Que esas son un poco esas infecciones subclínicas que no te tratan, Claro, porque es como, no, esto es que ya lo has pasado y entonces en nuestro caso nos están ahí haciendo pupa. Bien, sí. vale. Pregunta Rita, si podrían tus perros y gatos, en caso de estar infectados, pasarte la enfermedad. No, la enfermedad te la pueden pasar las garrapatas que llevan tus perros y tus gatos. Vale. Y Amparo nos pregunta si con el tratamiento se pueden recuperar los problemas cognitivos. 100% sí. Los problemas cognitivos, para mí, en mi experiencia, ¿no? O sea, que se puede recuperar, sí. A lo mejor no todas las personas se lo recuperan porque hay muchos otros factores que influyen. Y a veces es que los factores, yo no puedo acercarme a ellos, ¿no? O sea, si una persona tiene un estrés profundo por sus condiciones sociales, no nos podemos acercar. Pero las alteraciones neurocognitivas se recuperan. Además, es verdad. Sí, bueno, yo mi experiencia también va por ahí un poco. Pregunta también, a ver, espera que se me ha ido. Por tu experiencia, ¿qué tipo de tratamiento está dando mejor resultado? Mejor resultado, Amparo, mejor resultado, ¿para qué? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que no hay un tratamiento. O sea, dices, ¿el tratamiento qué es? Pues el tratamiento es todo eso que hemos visto en esa rueda. El tratamiento es recuperar la vía digestiva, detoxificar, subir el sistema inmune, bajar la inflamación, mirar si hay estrés adrenal o no, ¿no? Hacer unas mediciones, miramos cortisol, miramos el tiroides, miramos. Entonces, una vez que vamos intentando poco a poco llegar a todo lo que está alterado y luego nos enfrentamos a las infecciones, pues el tratamiento da un resultado. Da igual el que emplees, son tratamientos crónicos, no son tratamientos a corto plazo en ningún caso, eso ya lo sabéis. O sea, se puede empezar por un tratamiento antiinfeccioso, antibiótico en toda regla y poder prolongarlo durante meses o años y tener que seguir con el tratamiento, ayudando a la persona con con otra suplementación para que dé soporte, pero da igual que sea el tratamiento antibiótico farmacológico, que sea tratamiento herbal, todos pueden dar buen resultado y vamos cambiando, vamos bien según la persona, pero en realidad si lo hacemos bien sí que hay buenos resultados. Vale, pregunta Belén, no sé, esta es para nota, Carmen. Dice, en la Seguridad Social me descartaron Belén la conozco yo. de babesia por ausencia de anemia hemolítica. ¿Cómo podría justificarse la enfermedad sin este síntoma? Pues si te sale como a ella, la babesia positiva, creo. Pues Pues si te ya. sale en un análisis serológico la babesia positiva, ya no lo tienes que justificar, te sale positiva. La anemia hemolítica, el médico que a ella le quiso, el médico que usó ese tratamiento, que por qué no se produce esa anemia, porque hay una cosa que es la teoría, ¿no? Que es la teoría y otra cosa es la práctica clínica. Entonces, la teoría, pues imagino que los estudios que hicieron vieron que 3 personas con babesia tenían anemia hemolítica. La práctica clínica es que una persona con babesia tiene una sudoración terrible, mucho miedo, sensación de falta de aire, problemas vasculares y anemia hemolítica no. Tengo pocos con anemia hemolítica y muchos con babesia. Y ella pregunta también qué papel juega la toxicidad y si siempre es consecuencia de un error genético en el problema de metilación. La toxicidad juega un papel fundamental. Fundamental. Puede ser, pues eso, desencadenante, coadyuvante, pero la toxicidad juega un papel fundamental. Cuando disminuimos la toxicidad, pues una mejora. En una enfermedad de Lyme, disminuimos la toxicidad y la persona empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque agrava el cuadro. Sobre todo yo siempre lo enfoco hacia el sistema inmune en este tipo de infecciones. Una toxicidad altera el sistema inmune. Los metales pesados inhiben el sistema inmune. Los plaguicidas, los pesticidas, inhiben el sistema inmune. Todo lo que inhibe un sistema inmune, el estrés inhibe el sistema inmune. Todo lo que inhibe un sistema inmune hace que estas bacterias estén menos controladas. Y entonces, si están menos controladas, pues generan mucha más toxicidad. ¿Cuál era la otra pregunta que me he hecho? Si siempre se debe a un error genético en el problema de metilación. No creo que siempre. Siempre no. Es que la palabra siempre, pero sí que en muchos casos hay problemas de metilación, que también agravan, claro. Yo un poco de este tema de la toxicidad saco también una conclusión que lo digo siempre que puedo, que tiene que ver con
con que entonces es muy importante que las personas que tenemos, en este caso, en este foro, tenemos síndrome de fatiga crónica o tenemos Lyme, aunque no tengamos sintomatología de sensibilidad química múltiple, sí que deberíamos hacer el máximo, no sé si llamarlo control ambiental en este caso, por lo menos llamarlo bajar los tóxicos que nos comemos, nos bebemos, nos echamos al cuerpo y respiramos, ¿no? Claro. Disminuir al máximo como prevención y como manera de ayudar en nuestra recuperación. Claro, es que es fundamental, ¿no? Mirar niveles de metales pesados. Yo creo que eso es fundamental, ya llevo la población en general, pero si tienes un cuadro que sabemos en que la toxicidad influye, pues claro, pues comer comida más sana, intentar pues eso, usar los menos químicos posibles. El tema de la alimentación es fundamental, controlar lo que se come, ¿no? La calidad de lo que se come y el abuso de, ¿no? Pues, no sé, de bebidas azucaradas, de gluten, de precocinados, que también es verdad que está muy relacionado, porque una persona con fatiga crónica está muy cansada. Es que a veces no puede ni cocinar. Entonces, al final eso también es un círculo vicioso, Sí. porque, claro, compras comida pues eso, precocinada, y eso en realidad te nutre muy poco y no te ayuda en absoluto. Todo lo contrario. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Miriam. No sé si te he entendido bien, que no siempre la infección del Lyme viene por la picadura de una garrapata. Podría ser herencia y algún caso más que... Las transfusiones sanguíneas, que no están controladas, que también es un factor importante, y también la vía sexual. Se ha estudiado que las espiroquetas pues, se han encontrado en fluidos vaginales, se han encontrado en semen. Entonces, también hay, pues igual que la espiroqueta, que es una bacteria que tiene la misma forma que la de la sífilis, ¿no? Que de la misma familia, la borrelia, de la misma familia que la sífilis, pues lo mismo que la sífilis se transmite por vía sexual, ¿por qué no se va a transmitir la borrelia? ¿No? O sea, está ahí. Porque yo sí que he estado en entorno rural y he visto garrapatas y en animales y eso, o sea, no me cabe, o sea, me parece probable. Pero es verdad que la garrapata siempre se agarra, como cuando te pica, como es el caso de los animales donde lo he visto yo, o en los humanos. Pero la garrapata se agarra, pero es que hay veces que tú no te enteras, porque no son las garrapatas, son la garrapata adulta, la ninfa, que es más pequeñita, y luego las larvas, que también se sabe que las larvas llevan las bacterias dentro, y muchas son, no sé, es que son la punta de un alfiler. Entonces, claro, estamos muy sometidos, ¿no? Muy expuestos, porque sí te puede morder una garrapata. Y luego hay también mucha teoría al respecto, pero luego se ve que tampoco en la práctica se ve. O sea, en la teoría dicen la garrapata la tienes que tener agarrada 24, 48 horas o 72 horas para que te pueda transmitir las bacterias. Y eso no es cierto. Tú puedes tener una garrapata enganchada 3 o 4 horas y a lo mejor ya te puede transmitir las infecciones. Entonces, si son muy pequeñitas y te las puedes, ¿sabes? Si están poco tiempo enganchadas, si tienes la mala suerte, si tu sistema inmune en ese momento no está bien, eso también lo veo yo muchas veces en la clínica. Hay personas que les han mordido garrapatas justo, bueno, han venido a la consulta porque estaban en un periodo de estrés bestial, pues no sé, pues les habían despedido del trabajo y entonces estaban pasándolo fatal. Y luego se van al campo y les muerde una garrapata, les genera una infección, o sea, la sintomatología bestial, que a otra persona a lo mejor en ese momento es su propio sistema inmune el que las puede controlar. Es muy variable esto. También es cierto, por un momento, que como cada vez estamos más estresados, esto es un factor que yo es que lo veo directamente relacionado con esto, cada vez estamos más estresados por nuestro estilo de vida, cada vez nuestro sistema inmune está más deteriorado, por decirlo así, y entonces cada vez también somos mucho más sensibles a las bacterias que transmiten las garrapatas. He oído, y en mi caso en particular, algunas veces relacionamos nuestra enfermedad con un periodo en nuestra vida que algo nos ha pasado, digamos que algo ha explosionado, ¿no? Y a partir de ahí puede ser también al revés, que estemos con el sistema inmune bajo y eso que tenemos ahí latente, imagínate hereditario o esa gente que dices tú, y luego lo desarrolles como tipo, pues no sé, la diabetes que se heredara de abuelos, igual los padres no lo han pasado y los hijos sí. Puede ser que esté ahí latente y en un momento de así es en un montón, estrés. así es en un porcentaje muy alto de ocasiones la clínica, ¿sabes? Que personas que después de un episodio de estrés mantenido empiezan con síntomas. ¿Sabes qué pasa? Entonces, imagínate que, pues eso, que te lo han transmitido o que tú de niña pues has estado como todos. Es que al final también España es un país rural, o sea que y vamos muchísimo al monte y mucho al campo, entonces
Imagínate que tienes la mala suerte que te muerde una garrapata con 7 u 8 años. Hoy he tenido un caso de una niña, que recordaba 4 mordeduras de garrapata, 4, y está bastante mal. Y bueno, pues nadie ha pensado que esas 4 mordeduras a lo largo de su vida por vivir en un entorno rural le han podido hacer daño. Pues imagínate que te muerde una garrapata que tienes cuando tienes 5 o 6 años y ya está. Y entonces tú, pues tu organismo quizá no tiene la mejor. Yo siempre digo, a lo mejor no eres el que tienes más actividad en la clase, a lo mejor no eres el que, ¿sabes?, el que tienes la mejor salud y tal, pero te haces tu vida absolutamente normal. A lo mejor tienes un día una jaqueca, otro día un dolor de codo, pero cuando empiezas un episodio mantenido de estrés, ¿sabes?, es cuando empiezas realmente a tener síntomas. Entonces muchas veces también se achaca esto a un proceso psicológico, porque dicen, mira, ahora, eso es el estrés que te está pasando factura. Pero realmente, cuando viene realmente el empeoramiento de esto, en la mayoría de los pacientes que yo veo, es cuando empiezas a encontrarte mal y empiezas la búsqueda de lo que te ocurre, y esa búsqueda es infructuosa. Y vas a uno, vas a otro, vas a otro y vas a otro, y dicen que no tienes nada. Entonces, cada vez vas empeorando más porque tu estrés cada vez es mayor. Eso es cuando viene ahí el declive de lo que te ocurre. Pero normalmente el cuadro es así, suele ser así, de este Lyme crónico, ¿no? Te has puesto en contacto con la garrapata o con las bacterias de la manera que sea, y después de un episodio de estrés aparece la sintomatología. Aparece. Gracias. Bueno, y creo que ibas a hablar, Isabel. Bueno, yo quería daros una pequeña información porque estáis hablando mucho de las garrapatas. Yo no las había visto, a mi hija le picó una y gracias a que tenía una persona que sabía cómo quitarla, pues lo hice bien. Y es que no hay que arrancarlas. Tenéis que poner un algodón con aceite, con petróleo, con lo que tengáis para ahogarlas, ¿no? No. Pues cuenta qué hay que hacer porque... No, nunca les pongas petróleo. Nunca les pongas nada, porque gasolina. se enfadan, ni gasolina, se enfadan. Pues si te muerde una garrapata, ¿cómo lo hay que que tienes... hacerlo? Porque entonces, bueno, pues no me a pasa ti te nada de salió milagro. bien, a ti te salió bien, pero normalmente no sale bien. Si te muerde una garrapata y tú no tienes en tu casa unas pinzas para sacarla, unas pinzas especiales, tienes que ir a urgencias, a que te la quiten. Porque en urgencias, normalmente las urgencias de nuestros hospitales y en nuestros centros de salud tienen unas pinzas, te la quitan desde la raíz y te sacan la cabeza. Si no estás en un centro, o sea, en un sitio porque estábamos perdidos pues de la mano. Claro, pues entonces tienes que tener muchísimo cuidado y bueno, por ahí me han pasado un vídeo hasta con un hilo. Tienes que intentar con unas pinzas sacarla, con el aceite más o menos, pero de luego ni quemarla, ni ponerle gasolina. No, quemarla no, era ahogarla. Ni ahogarla, porque ella regurgita, se enfada y vomita. Pues mi pregunta, bueno, a lo mejor me he metido donde no me llamaban, pero es que no, está bien que lo hayas dicho. Una buena pregunta. Nosotros, es una buena. ignorante, yo iba a tirar de la garrapata, además en la cabeza, le picó a mi hija, o sea, que no... Iba a tirar y bueno, me dijeron que ni pensarlo y pues no pasó nada más porque... Pues porque a lo mejor la garrapata no estaba infectada, porque no estuvo tiempo suficiente o por lo que fuera, claro. O sea, que hay que ir sí o sí a un centro de salud. O si puedes ir a un centro de salud, tienes que ir a un centro de salud y que te la quitan, porque hay pinzas especiales, ¿eh? Te las metes las pinzas por debajo y tiras hacia arriba y sale la boca, que es fundamental, que no se le quede dentro de la cabeza, y las patas. Pero nunca ahogarlas, ¿eh? Que se enfadan. Pregunta Lola, si tienes 2 tipos de borrelia, que ella pone Butoferi y Miyamotoi, que si has tenido 2 picaduras. Yo creo que no. Yo creo que esto es un mundo a descubrir también, lo de las borrelias ahora. No tienes por qué, ¿eh? Yo creo que una propia garrapata puede estar infectada con varias borrelias, igual que está infectada con otro tipo de bacterias. No tiene por qué. Vale, de todas maneras sí que podría haber, habías dicho yo creo antes, que también podría ser a través de mosquitos. Yo he leído algunas cosas al respecto o no está. No lo he dicho, pero sí hay estudios. Lo que pasa es que es verdad que esto sí así, si te ponemos así es súper alarmante, porque si empezamos que los mosquitos, las arañas, los piojos, las avispas, pues entonces ya ¿qué hacemos? Bueno, pero una de las cosas que te avisaría es que a ti te aparezca un eritema. Eso es fundamental. Y luego, pues por ejemplo, hay personas que sí que han venido después de picaduras de pulgas.
Pero claro, yo digo, ¿hasta qué punto es la pulga la que te transmite la bacteria o tú tienes la bacteria y después de que te piquen 5.000 pulgas tu sistema inmune no sea otra vez también desestabilizado y aparecen síntomas que podrían haber aparecido de otra manera? Es que tampoco lo sabemos, ¿no? Sí. Si en España no analizamos las Ese es el garrapatas, caso de vamos mi a hija. analizar las pulgas, es que, ¿sabes? No. O vamos a ver, hay personas que se le ha desencadenado después de de la picadura de una avispa, ¿sabes? Entonces, lleva la avispa la bacteria, que es posible también que las pueda llevar las bacterias, es que estamos en ese mundo que no sabemos. Pero vamos, que casos en la literatura de Lyme hay que estos tipos de insectos también pueden transmitir la infección. Claro, por eso, bueno, hay uno de los casos que te han llegado hace relativamente poco, que es de una compañera nuestra, precisamente era que cada vez que le pica un bicho parece que Se reactiva. se le reactiva porque se le sale un eritema brutal, además, bastante enorme y claro, no son... O sea, que en ese caso Está clarísimo, claro, ella tiene dentro la bacteria. la bacteria y se reactiva con la picadura de lo que sea, una arañita, lo que sea. Vale. Vale, a ver, comentan, hoy nos apetece hablar en alto. A ver, en mi caso claramente se desencadenó tras un estrés brutal. La doctora, con solo ver mi delgadez, mi fatiga y mis síntomas, me dijo que seguramente tenía Lyme. Tardé poco en comprobar que estaba en lo cierto y mi hija también tiene los síntomas. Así que sí debe transmitirse por la práctica. Es un testimonio de Raquel. Bueno, pues ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo pues, voy a decir una cosa, ¿no? Que es que yo creo que sí que es importante, intentar, en la medida de lo que uno pueda, sí que es importante intentar llegar a ver si hay un diagnóstico de infecciones en cualquier persona que sufra alguna enfermedad ambiental. Y me da igual, enfermedades, me da igual que sea electrosensibilidad, que SQM, que fibromialgia, que fatiga. Es importante porque sabiendo un poco, sabiendo si hay esa posibilidad, hay tratamiento. Digamos la perspectiva de mejoría, ¿no? Porque si no sabemos qué nos ocurre, pues no sabemos qué tratar. La detoxificación vale, está muy bien y es verdad que se recupera mucha gente, pero si hay un proceso infeccioso que podemos estabilizar, la mejoría puede llegar también por ahí. Muchas veces la desesperanza de no mejorar, pero es que a lo mejor no estamos yendo a donde tenemos que ir. Solo investigar, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser una de nuestras peleas desde encefalitis miálgica, por ejemplo. Mi caso, yo lo he contado muchas veces, mi caso ha sido con toxoplasma. Y la verdad es que negativizar el toxoplasma, que me ha costado, pero ha sido un antes y un después, ¿eh? Claro. No estoy perfecta, no estoy curada, no, o sea, no puedes decir, pero bueno. Es un estado de salud bastante aceptable, ¿no? Menuda diferencia, sí. Cognitivamente se ha notado muchísimo. Y hepáticamente también, por ejemplo. Claro. Ha bajado, todos mis marcadores están normalizados. Quizás fue lo más llamativo, de tenerlos muy altos a tenerlos normalizados. Entonces, bueno, la verdad En es tu que caso se ve, ¿no? En tu caso se ha podido ver sí. que la mejoría se ha visto, ¿no? Se puede ver en una analítica, ¿no? Pero hay muchas Claro, en veces mi caso que he tenido esa suerte, eso claro. es una suerte, la verdad. No solamente, también sintomática, obviamente sintomáticamente. Claro. Pero es verdad que ha habido algunos marcadores que es que han mejorado, o sea, espectacularmente y como sin explicación, ¿no? Sí, con la explicación de que se ha negativizado el bicho. Claro, también daba positivo IgM. Entonces también eso lo hace más creíble, ¿no? Pero claro 10 años con un toxoplasma positivo en IgM, pues claro, ya llama un poquito la atención, ya parece un caso, pero a mí me preocupa, o sea, cómo podríamos transmitir a la comunidad médica esta práctica clínica vuestra, que lo que ve es que efectivamente hay unas infecciones cronificadas, más o menos subclínicas, que cuando reciben tratamiento, que habitualmente no se tratan, porque habitualmente como que las superas directamente,
y que entonces solamente se tratan, por ejemplo, en este caso el toxoplasma, si tienes VIH, y si no, es el único caso que se contempla, y sin embargo las personas mejoran muchísimo, ¿no? Cuando tienes no sé cómo podíamos, o sea, yo creo que es una asignatura pendiente nuestra. Pero claro, a nosotros lo que nos falta es poder hacer una investigación y presentar casos, ¿sabes? Pero es que al final eso necesitas tiempo para hacerlo o sea, poder decir, no, pues mira, yo te presento 100 casos, 200, 300 de personas que tienen estas infecciones, vamos a investigar, o sea, plantearlo de una forma como seria, ¿no? Decir, bueno, yo en mi clínica es lo que veo, pero yo si no presento, si no hago un estudio... Claro, pero si podéis empezar presentando casos clínicos. También, ¿no? Casos clínicos se pueden presentar y, bueno, vas abriendo, por lo menos el que lo lee y el que se encuentra con él, pues se le abre una ventanita. Anda, pues a lo mejor puede ir por aquí. Por aquí, por ahí la cosa. Yo creo que con el tiempo esto se irá. Ahí tenéis que animaros. Dice Asunción que de dónde sacan las garrapatas estas infecciones. Lo hizo así como... Las garrapatas las bacterias estas las tienen habitualmente los venados, los mamíferos grandes. Se la llama garrapata del venado porque solamente los ciervos son los que suelen tener las bacterias. La teoría es que la tienen los ciervos, la garrapata muerde al ciervo, luego la garrapata se cae, luego coge un transmisor, un vector intermedio, que suelen ser pues eso, roedores la teoría son roedores, también pues los perros o pueden ser los mamíferos pequeños, y luego ya lo pasa al hombre. Se van cayendo de los grandes y van haciendo sus pasos, ¿no? Las ovejas también tienen, y las cabras, mucho. Y perdona, y comiendo esa carne, porque el venado y todo esto se come, es minoritario. Comiendo la carne, lo que se ha publicado son casos de alergias brutales en venados con estas bacterias. Había personas que han desarrollado alergia a la carne del venado y se ha estudiado que los venados esos tenían estas bacterias. Pero porque no lo comes crudo. Pero a carne cruda no, claro, si fuera cruda sí. También se han visto casos de leche de vaca cruda que te puede transmitir. Es que claro, si nos ponemos la casuística es enorme, ¿no? O sea, pero... Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces yo creo que te vamos a liberar. Si no hay ninguna pregunta más. Gracias. Vamos así como 2 segundos, 3. Bueno, pues pero muchísimas... Una pregunta. Una pregunta. Venga. Sí. A ver. Perdonaré. Yo soy nueva, primero a presentarme, ¿no? Soy nueva, acabo de conoceros a todos un poco. Y mi pregunta es, ¿podríamos volver a la vida cotidiana? Te cuento, yo ahora mismo estoy recientemente diagnosticada de sensibilidad central, creo que tengo fibro también, o ya no sé ni lo que tengo, me están ahí, estamos mirando. Claro, yo tengo 2 niños y yo quiero volver a mi vida antigua. Y esto de repente de estar encerrada en una habitación, en una casa, a mí es una locura. Es una locura. Y yo querría saber si supongamos que además de mi sensibilidad tenga todo esto que estáis hablando, podría hacer que yo no volver a lo de antes, pero un intermedio, es decir, una vida media, es decir, por lo menos una cierta vida para que yo me imagino como yo, el resto de los que estáis aquí escuchando, es la ilusión que tienes, por lo menos llegar a un intermedio. No podré volver a lo que hacía antes, pero por lo menos un intermedio de vida, sí. Con un tratamiento de esto se podría llegar. Claro. Ahora, si no eres muy ambiciosa y dices que a la de antes no, pues más fácil lo pones. Claro, hay mucha gente que quiere llevar la vida de antes y eso a lo mejor es más difícil. Pero si tú ya no quieres llevar la de antes, para llevar una vida, yo no sé la vida que llevas, pero para que tú recuperes tu calidad de vida, un poco tu calidad de vida, hay tratamientos que, mira, está hablando María, o sea, que sí que se puede. Hay que buscar, ¿no? Primero, o sea, mirar tu caso, ver los factores que han influido, ver la toxicidad, si hay toxicidad ambiental, si dónde vives, lo que comes, lo que respiras, y luego si hay infecciones, pues viendo todo el cuadro, intentando llegar a los factores que te lo han provocado. Si tú estás diciendo que vives en el monte y que has ido mucho al monte y has estado mucho en el monte, ¿no? A ver, yo vivo en el monte, pero mi vida cotidiana no es en el monte. No, bueno, pero entonces ya, vida cotidiana, pero has estado mucho en el monte, pues tienes ahí también... Sí, pero bueno, la vida cotidiana es, justo he estado expuesta a químicos todo el rato. Mi trabajo es con químicos
Luego, si sumas ya, si el estrés, y luego lo del estrés ya no es estrés, el nivel es, bueno, yo estaba salida 3-4 vueltas del estrés, del ritmo de estrés. Más luego tratamientos de fertilización, bueno, es decir, yo tengo químicos por todos los sitios. Y mi trabajo es con químicos, es decir, yo trabajo en tratamiento de aguas residuales y en la red de alcantarillado y en obra civil, es decir, estoy todo el día expuesta a ruidos, polución. Bueno, pero ahora estás de baja, ¿o qué? En un edificio estos de inteligentes modernos con aire acondicionado, es decir, bueno. Que digo que ahora que tú estás de baja. Sí, ahora no, ahora estoy mandado en alta, claro. Y ya estoy no, ahora ya he mandado el alta al INS y estoy peleándome con el INS. Entonces, esto hay que valorar cada caso. O sea, porque yo me ha sí dado que el creo alta sin verme la cara. que es que, pues, o sea, en general, ¿se puede mejorar para llegar a hacer una vida medianamente normal? La respuesta es sí. Exactamente. Ahora, en particular, cada caso es cada caso y no lo podemos valorar. Pues si tú estás expuesta a químicos continuamente y no te sales de la fuente de la exposición, pues vas a tener menos posibilidades de mejorar que la otra persona que, ¿sabes? O sea, que es que eso depende de cada caso, pero en general, ¿se mejora? Sí. ¿Vale? No. A ver, yo lo que he visto es, yo he mejorado, pero claro, estoy tan aislada que intento, no puedo contactar ya con nadie, es decir, no puedo tener exposición ya a nadie, porque la reacción que tengo es brutal. El aislamiento tiene que ser, yo tengo ahora mismo eliminación de químicos al 100%, se ha quitado todo. Porque ya no puedo tener ni exposición, es decir, el ordenador este me hace daño, los móviles me hace daño, me hace llega daño el momento la luz. de que tú lo que tienes que poner en marcha son tus sistemas de dosificación, ponerlos a trabajar para que tu organismo responda. Y luego buscar causas. Sí, ahora tengo que mirar, imagino que muchos habréis hecho ya, es comprobar si es algo de bacteriológico y que sí hay opciones, sí hay esperanza, que es lo que quiero mantenerme, atarme a esa esperanza de que podría volver a un paso o 2 pasos hacia atrás, es decir, pues irte a acercarte a una zona sabiendo que no te va a pasar, o si te va a pasar algo va a ser muy leve, o a eso me refiero, es decir... Pero yo creo que eso, bueno, que como yo soy médico, pues a lo mejor no te fías mucho de mí, pero yo creo que hay muchos pacientes por ahí o muchas personas que te pueden decir si han mejorado o no, es decir, que yo, ¿sabes? Puedo que sea parte aquí interesada, vamos, mis pacientes mejoran. Te digo el 100%, ¿no? Porque serían decir, pero ahora las personas en general mejoran. Si eliges el tratamiento que tienes que elegir, y si haces cambios en tu vida, en tu estilo de vida que te vayan, ¿sabes? Que te vayan ayudando a ti a que interiormente estés mejor. O sea, pues el estrés, pues ya lo has visto, el estrés es fatal. Y ahí dice una chica, y sí se puede mejorar. Sí se puede mejorar. Claro, yo creo que se puede mejorar. Lo que no puedes tener son las expectativas de voy a volver a subir montañas, que a lo mejor subir montañas, entiéndeme, claro. Vete a saber, pero, o sea, yo no me muevo con, o sea, cuando yo digo hay un antes y un después, pues yo sigo sin subir montañas que subí antes, pero bueno. Pero paseas por la playa, ¿no? Pero paseo un poco y espero a los demás y me lo tomo con mucha calma y entonces intento disfrutar de los ratitos y o sea, como un poco una vida también más natural, más lenta, más, bueno, de otra manera, pero que no tiene por qué ser peor, o sea, bueno, vamos a decir que es distinta. Más adaptada a tus circunstancias. Cada uno. Entonces, claro, ¿vas a jugar corriendo al escondite con los niños? Pues probablemente no. Podrás hacer juegos de mesa, podrás contar cuentos o podrás hacer otras cosas que ya está. O sea, yo creo que va un poco también por ahí, ¿no? El tema de no angustiarse tampoco con eso. Tener paciencia. De ir aceptando un poco lo que va surgiendo, ¿no? Pero fundamental es buscar y encontrar causas y intentar eliminarlas o compensarlas, ¿no? Está claro. Y ya está. Y es un camino no es un camino rápido, es un camino lento, pero si se hace bien, pues yo creo que es un camino que al final tiene resultado. También es cierto y por desgracia, que depende también a nivel económicamente, depende también del acceso que tengas o no.
Cuando no sabes, tienes más posibilidades económicas, vas a mejorar antes, ya te lo digo. Es así. Es una realidad que sí que tendríamos que cambiar, pero es la que es. Pues no sé si alguien quiere comentar más, a lo mejor le quiere alguien comentar algo a Rita. María, Raquel tiene la mano levantada. No sé. Ay, es verdad, es que no la veía, perdona. Raquel. Raquel, cariño, a ver, ¿qué estás haciendo? Vale. Sí. Hola. A ver, voy a hacer la segunda intervención. Pues mira, que en mi caso me hice los análisis de Bélgica y no me dieron positivo. No sé si me daban dudosos. Bueno, no me dieron positivos. Y solo me dieron positivo el campo oscuro, que es que te miran la sangre al microscopio, lo digo para quien no lo sepa, que te miran la sangre al microscopio y aparecían como bacterias en forma de espiroqueta. Entonces, por si acaso era borrelia o lo que fuera, bueno, pues sí que me dieron antibióticos, estuve 5 meses y luego me repetí el campo oscuro y me desapareció. Y también lo que me mejoró un poco fue lo que has dicho antes, las células estas CD57. Eso. Bueno, pues y ya está. Pero en principio yo no creo que no tengo diagnóstico de que haya sido un positivo. ¿Tú estás mejor que en el tratamiento? Yo fue hace bastante y cuando yo acabé el tratamiento no mejoré. Yo no me sentía. Sintomáticamente dices que no notaste mejoría de síntomas. No, entonces no, al revés. Como fueron 5 meses yo creo, de antibióticos y tal, yo me acabé como agotada. Que también es verdad que yo en verano es cuando tengo vacaciones y siempre en verano estoy más cansada porque es como que me viene todo el bajón de todo el año. Coincidió ahí Pero bueno. luego hiciste un tratamiento de todo el tema digestivo y ahí sí mejoraste. Es que yo creo que con los tratamientos estos se te queda digestivo muy tocado. Entonces tienes tienes que compensar, porque yo también me quedé ahí bastante... 5 años después he mejorado, luego empeoré y luego he mejorado. O sea... Bueno, el resultado final es que han mejorado. Ahora, a día de hoy sí. Pues Rita, Raquel ha mejorado. Sí, Rita. Como sea, ha mejorado. Con paciencia, despacito, con idas y venidas. Eso seguro. ¿Está? Vale, muchas gracias. Gracias a ti.